Hola, ¿qué tal amigos? Feliz domingo para todos. Hoy es el primer domingo del tiempo de Cuaresma y gracias a ti, también hoy este canal cumple su primer año. Muchas gracias. Necesitamos que la palabra de Dios siga llegando hasta ti, hasta tus hogares y a diferentes partes, a diferentes regiones donde hacen el favor de vernos para meditar juntos la palabra de Dios. Les invito para que hoy, en este domingo también, escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo se los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Queridos amigos y amigas, es el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Cuaresma, que significa 40 días. 40 días en los cuales que hemos iniciado del miércoles de ceniza, nos prepararemos para celebrar la fiesta de las fiestas, la Pascua de Cristo resucitado. La Pascua, su paso de la muerte a la vida. El número 40 en la Sagrada Escritura es un número muy significativo. 40 años duró la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. 40 días duró Moisés dentro de aquella nube. 40 días duró su ayuno, como el de él y el de Elías, y también el de Jesús. Por eso, cuando en la Sagrada Escritura se habla del número 40, se habla de un número más que significativo, de un número donde, pasado ese tiempo, sucede una experiencia diversa, una experiencia que es capaz de cambiar completamente la vida del pueblo y la vida de las personas. Así nosotros tenemos que introducirnos en la Cuaresma, este tiempo propicio que Dios nos regala para revisar nuestra vida y para que, llegando a la Pascua, también nosotros tengamos la vida nueva de Jesucristo nuestro Señor. Por otra parte, el desierto, que hoy escuchamos de una forma particular, tiene un significado profundo en la Sagrada Escritura. Por una parte, es el lugar propicio para el encuentro con Dios. Los profetas nos narran precisamente cómo incluso el profeta Oseas, de una forma hermosa como romántica, llevaré el alma a la soledad, al desierto, y allí le hablaré al corazón. Pero también al mismo tiempo el desierto es el lugar de la prueba. Recordamos cómo el pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto, pasa por el desierto y pasa por las pruebas, sucumbe ante la tentación de renegar a Dios, de renegar de Dios, de renegar el por qué salieron de Egipto. Bueno, Jesús pasa exactamente esta misma prueba. Hemos escuchado en el primer domingo de Cuaresma el evangelio donde Jesús vence a las tentaciones. Jesús no es seducido por el mal, no es seducido por el demonio, sino que
Él nos enseña a vencer la tentación. Allí donde el pueblo de Dios había renegado, ahí donde el diablo logró apartar al pueblo del corazón de Dios, ahí mismo Jesús vence al demonio. Yo quisiera que nosotros nos fijáramos, dada esta pequeña introducción, en algunas cosas que pueden ayudarnos a nuestra meditación en este domingo. Yo creo que lo primero que tendríamos que ser conscientes es que Jesús ha asumido toda nuestra humanidad, toda la condición humana. Y la tentación es parte de la condición humana. La tentación es parte de la humanidad. Qué importante es entonces que nosotros seamos conscientes de ello. Jesús ha asumido la condición humana y con ello también ha asumido todo lo que conlleva la tentación. Pero Él nos ha enseñado que con la gracia de Dios es posible vencerla. Al mismo tiempo, Jesús, dice hoy el texto, que va impulsado por el Espíritu al desierto. Yo quisiera que nosotros fuésemos conscientes de esto, porque quizá estamos acostumbrados a vivir el tiempo de la Cuaresma. Quizá lo más significativo es que muchos, por ejemplo, hacen algunos pequeños sacrificios, ¿verdad? Dejar de hacer esto, de dejar de tomar aquello, de comer aquello otro, ¿verdad? Es un tiempo que identificamos inmediatamente. Pero también tenemos que ser conscientes que es un tiempo que muchas veces pasa desapercibido en su auténtica espiritualidad. Jesús se introduce a este desierto por medio del Espíritu. Se deja introducir por el Espíritu. Primera cosa que tendríamos que aprender nosotros en el Evangelio de este domingo es también dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. No somos personas acabadas, no somos personas perfectas. Somos personas que tenemos que dejar actuar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso, el tiempo de Cuaresma tiene que ser primero ese tiempo donde el Espíritu de Dios me lleve a la soledad, a la intimidad, me lleve a mí mismo para revisar mi vida y ver hacia dónde tengo que dirigir mis pasos. Eso es lo primero que tendríamos que ser conscientes, porque si a este tiempo de Cuaresma no nos introducimos con el Espíritu del Señor, entonces nos introduciremos con quizá buenos propósitos, nos introduciremos quizá con algún deseo a cambiar, pero si no vamos sostenidos del Espíritu de Dios, quizá sucumbiremos, quizá no lograremos nuestro objetivo. De allí la importancia que cada uno de nosotros se deje conducir en este tiempo por el Espíritu de Dios. Porque seguramente su Espíritu nos va a conducir a los sacramentos. Su Espíritu nos va a conducir a la confesión. Su Espíritu nos va a conducir a celebrar la Eucaristía. Su Espíritu nos va a conducir a escuchar su palabra y a hacer la vida. Quisiera también destacar que Jesús responde con firmeza ante la tentación. El ser humano muchas veces cae en pecado porque le da espacio, le da lugar a la tentación. La tentación siempre se presenta como algo bueno, como algo positivo. Pero en el fondo es un engaño del mal, es un engaño del enemigo, es un engaño para podernos hacer caer. Por eso Jesús desde el principio actúa con firmeza y dice no. Jesús actúa con firmeza y entonces vence así al demonio. Para nosotros, sin duda alguna, es precisamente un ejemplo. Porque estas tentaciones, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes que abarcan toda la vida de la persona. No solamente su vida espiritual, también la vida material. Estas tentaciones abarcan todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la primera tentación, ¿verdad? Como si Jesús hubiese recibido ese poder para hacer milagros o sacase ese poder para hacer milagros como si fuese un cirquero, como si fuese para dar un espectáculo. Si tú eres el Hijo de Dios, fíjense la astucia del demonio, esta frase condicional, si tú eres el Hijo de Dios, esta piedra debe convertirse en pan. Porque si no se convierte, entonces no eres el Hijo de Dios.
digámoslo así. Así quiere el diablo precisamente decirle eso a Jesús. Y por esa aparente bondad, aparente cosa buena, ¿verdad? Quiere tentarlo. Y Jesús responde precisamente dándole el lugar y la supremacía a Dios. No solo de pan vive el hombre. Yo creo que es importante que nosotros seamos conscientes de ello y quizá tiene que ser también uno de los puntos esenciales y bases a meditar este domingo. Porque si nosotros vivimos solamente del pan, si nosotros vivimos solamente de lo material, entonces nos está faltando lo más importante, reconocerle la supremacía a Dios, reconocer que Dios es lo más importante. Como dirá el evangelista Mateo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se dan por añadidura. Segunda tentación, la tentación del poder. Todos estos reinos me han sido dados. Yo se los doy a quien quiero. Y entonces, ¿verdad? Si tú me adoras, te los voy a dar a ti. La tentación de poder. Yo creo que quizá estamos en una época donde muchas veces el consumismo nos lleva a querer tener más. Si tengo un carro, a querer tener otro mejor. Si tengo una casa, a querer tener otra mejor, etcétera. Y no porque esté mal que alguien quiera estar bien, que alguien procure su bienestar. Está mal precisamente cuando del poder, ¿verdad? Con el fin de obtener el poder, se sacrifica la familia, se sacrifica la moral, se sacrifica la religión, se sacrifica la propia vida. ¿Cuántas personas hay precisamente con los bolsillos llenos porque quizá se dedican a actividades ilícitas, pero su alma está perdida? No les importa robar, no les importa mentir, mucho menos a veces importa matar, con tal de conseguir el poder. Es una eterna tentación, tratar de ser más poderosos que los demás. Y por eso Jesús precisamente nos enseña que no hay que sucumbir ante la tentación. Hay cosas más importantes que el poder. Hay cosas más importantes que el tener. Hay cosas más importantes como el ser delante de Dios. Y la última tentación, el demonio le cita la escritura: arrójate de aquí. De todos modos está escrito, los ángeles te llevarán, te cuidarán para que no caigas. El espectáculo, ¿verdad? Está precisamente esta tentación haciendo referencia a la vanagloria. Está haciendo esta tentación referencia, ¿verdad?, a que Dios tiene que obrar. Es como si el hombre dijera, tiene que caer del cielo, Dios tiene que resolverme mis problemas. Se cruza de brazos y entonces no hace absolutamente nada porque Dios tiene que hacer todo. Hermanos y hermanas, tenemos que ser conscientes que cuando decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, tenemos que ser conscientes que ella, la tentación, es parte de nuestra naturaleza. Y por eso Jesús hace que nosotros, ¿verdad?, al asumir la naturaleza, en Él podamos vencer toda tentación. La Cuaresma, por así decirlo, de Jesús, este tiempo, ¿verdad?, es un tiempo en el que se retira para prepararse a la misión que el Padre le ha confiado, la misión de salvar a toda la humanidad. Nuestra Cuaresma, hermanos y hermanas, tiene que ser también ese tiempo en el que Dios nos invita a colaborar con Él. Ese tiempo en que cada uno de nosotros revisemos nuestra alma, revisemos nuestra vida y fortalezcamos nuestro espíritu para no caer en la tentación. Pidámosle al Señor en este domingo que nos fortalezca con su gracia, con su amor, pero sobre todo con sus sacramentos para que nuestra vida no sea apartada del camino de Dios, para que la tentación no nos haga sucumbir, para que el demonio nunca haga que perdamos de vista que Dios es lo más importante para nosotros y para nuestras vidas. Feliz domingo para todos.